Y así es como tenemos pues algunas secciones que son pues de la parte que tiene que ver con el programa en cuanto a lo que es esa misma reflexión, como lo que son los signos de los tiempos. Entonces, pues hoy, 25 de mayo, pues tenemos que un día como hoy, pero del año 567 antes de Cristo, pues hay una victoria del rey Servio Tulio sobre los etruscos, una de las primeras victorias de los romanos sobre esa otra civilización itálica que eran los etruscos. También un día como hoy, pero del año 615 de nuestra era, fallece el Papa Bonifacio IV. En 1521 acaba lo que es la Dieta de Worms, ese acontecimiento donde sabemos que el rey Carlos V llama a Martín Lutero para hacer una serie de declaraciones de lo que es su doctrina, y aquí es un evento crucial en la historia de Europa porque aquí se ve la convergencia entre protestantismo y política. Tam- También un día como hoy, pero de 1659, en Londres inicia la Commonwealth, que viene siendo uno de los primeros intentos de república. Un día como hoy, pero de 1819, se promulga la Constitución Argentina, que resulta de la Revolución de Mayo. También en esta misma fecha, pero ya en años posteriores, en el siglo pasado, es que empiezan a fundarse equipos de fútbol y se empiezan a construir estadios conmemorando pues esta revolución en Argentina. Un día como hoy, pero de 1891, se publica por el Papa León XIII la encíclica Rerum Novarum, que sabemos que es la forma más visible y tangible de comenzar la doctrina social de la iglesia. Pues algunas secciones. También un día como hoy, pero de 1925, nace Rosario Castellanos, que es escritora mexicana. En 1951, 1952 y 1953, respectivamente, una serie de experimentos nucleares se llevan a cabo en territorio estadounidense. Un día como hoy, pero de 1961, anuncia el presidente John F. Kennedy el inicio del programa Apolo, que viene siendo una serie de expediciones que se hacen hacia lo que es el espacio exterior. También un día como hoy, pero de 1963, nace Mike Myers. Sabemos que es ese actor que personifica la voz en su idioma original, en el inglés, de Shrek en sus 4 películas. Un día como hoy, pero de 1964, nace Adela Micha. Un día como hoy, pero de 1887, nace quien será también el padre Pío de Pietrelcina. Esto es pues unos años antes de todo esto, un siglo antes, es decir, el siglo antepasado, pero bueno, aquí se varió un poquito la cronología en la redacción. Sin embargo, pues esto para ir regresándonos, si es necesario, pues en el tiempo, ¿verdad? Revisándolo. Tenemos que también un día como hoy, pero de 2011, fallece Leonora Carrington, y en 2013 un eclipse lunar tiene también lugar. Tenemos el santoral del día de hoy, que es día de San Beda el Venerable y Santa Magdalena Sofía Barat. Entonces, lo que vamos a hacer en adelante, pues es ir hacia una pregunta central que nos va a ayudar a llegar a una reflexión a través de otro par de preguntas en otros 2 bloques, cerrando ya con una pregunta al final. Y pues bueno, creo que no nos queda más que en este momento, dado que pues ya tenemos la pregunta identificada, pues tener nuestra consagración, ¿verdad? De este momento, que sea Dios quien nos ayude en esta reflexión. Y decir, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, la pregunta de esta noche tiene que ver con un acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles, y esta pregunta central viene siendo: ¿qué significa esto?
¿Tienes algún comentario, alguna otra pregunta, alguna respuesta? Déjanosla en los comentarios correspondientes y nosotros la retomaremos en el momento para que podamos ir enriqueciendo pues esta reflexión que nosotros la hacemos entre todos. Entonces vamos a pasar a nuestra primera pausa para pasar al siguiente bloque. Bien, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna otra respuesta? Pues bueno, vamos a repetir esas preguntas que, bueno, a retomar la inicial sobre todo, que es, ¿qué significa esto? Y el contexto de la pregunta está en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues tenemos que esto viene siendo en el capítulo... Ajá, bien. Capítulo 2. Y tenemos el verso 12 que dice, todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Esto a propósito de que los apóstoles comenzaban a orar en lenguas. Y esto sucedía de manera que había varios extranjeros en la sala donde estaban reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés y en esta celebración, pues cada uno de los extranjeros comienza a escuchar en su propia lengua a cada uno, bueno, empiezan cada uno de los presentes a escuchar en su propia lengua a los apóstoles. Y esto pues nos trae algunas otras preguntas, como bien serían esas mismas, que sería si sabemos qué es lo que buscamos entender, qué nos limita a buscar y entender el bien y qué necesitamos para entendernos y trascender en nuestra búsqueda. Entonces, al parecer, ya se pudo conectar por fin Andrés. Estaba teniendo algunos problemas en su conexión. Vamos a hacer la prueba a ver si ya está por ahí Andrés disponible. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿cómo están? ¿Ahora sí ya me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Pues adelante, amigo. No sé si quieras empezar ya a hablar sobre las preguntas y qué es lo que trae para ti el... ¡Ay, tenemos a Citlali! No la podemos ver, pero la podemos escuchar. Un Sí, beso. ustedes disculparán que no estemos en físico, pero pues tenemos aquí una grata compañía. De hecho, creo que estuvimos platicando ahí de manera muy breve, ahorita que dice que te pones con significados y demás, Ajá. se me vino mucho a la cabeza una problemática que creo que tuvimos la gran mayoría de los Provida este fin de semana, que yo creo que el gran conflicto que tenemos todo el mundo que no es Provida es con la problemática de significados, que decimos, no, es que para que esto sea esto, en realidad debe ser todo esto otro, pero no voy a entrar ahorita en tantos conflictos. Yo nada más, creo que la primera gran reflexión sobre significados, significantes y qué significa algo realmente se me vino muy bien, con este fin de semana, pero no sé si tú quieras más bien abordar desde otra perspectiva la reflexión. Dilo. Prolonga
¿Vamos el bien? ejemplo para que Ah, podamos perfecto. hacerlo análogo. Sí, adelante, amigo, adelante. Bueno, perfecto. Pues nada más era eso, o sea, que el sentido, el significado de qué significa esto en relación a la vida, pues creo que todos lo vimos ejemplificado con ese problema, ¿no? Decir, no, eso es un feto, no, 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 eso es un feto, y como eso es un feto, pues no es humano. Entonces, como no es humano, eso significa que no debería tener ningún derecho, y la gran mayoría de nosotros somos de la idea de decir, no, bueno, no solamente de la idea, sino más bien conceptualizar precisamente que eso es un feto y eso es un feto humano. Y si eso es un feto humano, entonces tiene derechos, tiene otras cuestiones también interesantes por ahí. Estaba discutiendo, creo que también por ahí en internet con una persona, ya no supe si ya no quiso discutir o si consideró que no llevaría a ningún punto importante la discusión, pero si mal no recuerdo, comentaba, ¿no? Que eso no es un humano. Le digo, bueno, entonces es un feto humano o es un embrión humano, pero finalmente ese producto es un producto humano. Me dice, no, es que no, creo que también con este Tito Shan, me parece ser. Si lo Ujú. ubicas, ¿no? Creo que tú también tienes como contacto. Creo que sí. Ok, creo que estaba él en discusión con Tito Shan y bueno, le mandamos también un saludo. Y comentaba que es que también aparte eso no habla. Le digo, oye, pues si vamos a a esa perspectiva, hay muchas personas que no hablan. Entonces, imagínate imagínate cómo le cambias el significado nada más en decir que algo no habla. Y creo que esta semana, bueno, el día de hoy, ¿quién compartió en el grupo de WhatsApp? Que hablemos por los que no tienen voz. No. Creo que había sido Javier Segura. Mm, de todos modos, le mandamos un saludo y si hay otra persona más que haya compartido esa cita bíblica, pues vamos a mandarle el saludo posteriormente. Pero sí estaba compartiendo una cita bíblica que hablaba precisamente de eso. Entonces yo creo que ahorita la vamos a poder checar en la pausa para poder asegurarnos de cuál era. Pero fíjate que sí, el entendimiento de la vida es algo muy importante porque al ser parte fundamental del ser, la existencia, pues como tú bien dices, es preciso tener bien clara la identidad, pues que tengo no solamente yo, sino que tienen también las otras personas, mis semejantes, porque fíjate que a propósito del entendimiento, creo que hay que partir de los acontecimientos previos. Entonces, pues tenemos una reunión donde hay gente que confluye de varios lugares del mundo entonces conocido bajo el Imperio Romano, congregados en esa ciudad de Jerusalén, capital de una de Fíjate que las... creo es que es muy importante que vuelvas a ese punto de que confluye. Esa es la parte ahorita medular, confluye. Hay muchos que estamos confluyendo en esto. Así que pues continúa. De hecho, y es que precisamente en ese entendido, pues estamos viendo que a pesar de que están todos en un mismo lugar, pues hay diferentes lenguas que habla cada uno de los presentes y llega un momento en el que los apóstoles empiezan a predicar, no dice la palabra si vieron las lenguas de fuego o no los presentes, porque el narrador sí habla de alguien que las vio, pero llega el momento en el que empiezan a escuchar, está hablando árabe, yo soy de raza árabe, están hablando latín, están hablando griego, están hablando arameo. Todos esos visitantes extranjeros empiezan a identificarse con lo que ellos están diciendo. Hay unos que preguntan, bueno, ¿y es que esto a qué se debe? Y hay otros que se empiezan a borrar y que dicen, bueno, pues es que estos ya se les pasaron las copas, ¿no? Y como tú bien dices, hay gente que dice, bueno, es que sí tenemos que reconsiderar la vida desde el principio, la vida desde el embrión, desde el feto, desde el cigoto. Hay gente que dice, no, pero es que son ridículos, que porque también lo que es las uñas vienen siendo células vivas y que no por eso es otra persona y hacer algunas falacias que confunden y precisamente distorsionan el significado de las cosas. Y eso pues ya viene en un acontecimiento previo donde ya había habido también
un acontecimiento colectivo y que tiene que ver también con la búsqueda de una, una civilización que se origina después de una catástrofe y se tiene pues un proyecto donde todos están comunicándose la magnificencia, pero esa magnificencia, al quedar aislada de una visión trascendente, deriva en un orgullo que termina obstaculizando precisamente esa relación. Yo no quiero que el de al lado entienda lo que yo voy a hacer, entonces voy a cambiar el código. Ese acontecimiento se llama específicamente Babel, que quiere decir confusión. Entonces tenemos la confusión y la dispersión de Babel y tenemos el entendimiento de Pentecostés, donde se vuelven a reunir todos, pero que es por la acción del Espíritu Santo que se tiene el entendimiento que se está buscando, pues de una identidad común y que viene a cobrar vida, pues en la historia de salvación. Y este es prácticamente una forma previa de poder definir, pues a partir de ahí, todo lo demás en cuanto al significado del acontecimiento en ese momento y en el momento actual. Ya no veo a Jonah. Creo que fue por algunas cosas, pero Ok. sí, ese ejemplo de entre las uñas, los órganos, los animales, los vegetales y demás, es vamos, pues parte de todo el conflicto. Les quiero agregar por si todavía no tienen nada que hacer estos bonitos días, que lo más seguro es que tengan mucho que hacer. La lectura me parece ser que ya se las había sugerido a Lucas. Nada más que dejen ver si me recuerdo el nombre. Me parece que es un libro de antropología, nada más, o nada más se llama así, antropología. No, ya me acordé cómo se llama. El hombre, me parece que se llama El hombre alma encarnada o Espíritu encarnado, así me parece ser que se llama el libro, Espíritu encarnado. Ajá. Y él habla mucho de que para poder entender la problemática entre una célula, que es nada más una célula ahí puesta al azar, tenemos que entrar en la problemática de lo inmanente, no confundir con lo inminente. Y es ahí donde se habla un debate bastante interesante. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Todavía alcanzamos en este bloque o bueno, lo dejamos para el siguiente bloque? Ya me parece muy bien, sale que a ver si esta niña se duerme y ya nos deja platicar a gusto. Ok. Jonah, ¿estás ahí para ponernos algo de música, amigo, en lo que vamos al siguiente bloque? Bueno, vamos a dejar tiempo para esa pausa y ahorita regresamos con la diferencia entre inmanencia e inminencia.
Muy bien, pues nos dirigimos nuevamente a nuestros queridos amigos internautas y preguntando si tienen alguna pregunta, si tienen alguna respuesta, algún comentario a lo que son estas preguntas que estamos haciendo. Vamos a retomarlas y la pregunta central viene siendo, ay, bueno, a ver, la pregunta habíamos dicho que es, ¿qué significa esto? Creo que el olvido me estaba traicionando, pero tres sencillas palabras que vienen a definirlo todo y la cita bíblica, bueno, disculparán un poquito la conexión y también la situación de brincar de un programa a otro, pero de hecho precisamente ya tenía aquí separada la cita bíblica, pero sí se cambió rápido más bien hay un problema para cambiar de una pestaña a otra, pero había alcanzado a ver que la cita es del libro sapiencial de los Proverbios, entonces es Proverbios capítulo 31 y son los versos 8 y 9. Y dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Esta es palabra de Dios. Y bueno, a, poco antes de que tú pudieras entrar, amigo, estábamos diciendo dentro de los signos de los tiempos que un día como hoy, pero de 1891, pues se publicó la Rerum Novarum. O sea, aquí tenemos un punto de convergencia, pues bastante evidente, porque aquí ya es cuando se empieza a hablar en Occidente de justicia social de una Sí, forma, pues más cristiana y sobre todo en contraste de esa propuesta errada que el socialismo estaba suponiendo, dado que aquí se hablaba de una revancha con la burguesía, de la violencia, de destruir la propiedad privada, pues de hecho tenemos que surgió para entonces el movimiento ludista, que era gente que se dedicaba específicamente a vandalear lo que era la maquinaria, porque estaba siendo culpada de la maquinaria desplazar a los obreros y quitarles su trabajo. yo También creo que hasta la aplicaban fecha todavía artesanos. inclusive en las propias caricaturas se sigue cati, caticurizando, cate, cati, a ver, ayúdame con la. Caricaturizan. Exactamente, se sigue aún Ajá. haciendo eso, de manera muy específica. No recuerdo ahorita bien en qué películas que de repente empiezan a hablar mucho de esos sentidos y la gran mayoría de las personas de que es que mira, es la máquina, todo es culpa de la máquina malvada. Si mal no recuerdo, en una película de manera muy específica, Charlie, la fábrica de chocolates, me parece ser que es donde inclusive presentan así de manera muy específica que por culpa por culpa de una máquina que vino a reemplazar el padre es por los que ellos se encuentran en la miseria. Pero bueno, eso es, digamos, pues algo bastante interesante que se podría uno ponerse a estudiar. Es más, Juan Manuel y yo tuvimos una breve discusión, bueno, no discusión, nos ponemos así a bromear Debate, entre debate. nosotros. Nos Ajá. estaba ofreciendo un curso de una maestría, ¿no es así, Juan Manuel? La maestría en doctrina social cristiana. Así es. Exactamente, y ya ahí Pero nos bueno, ponemos a vamos a platicar, ver si pero podemos meter el comercial en la sección de avisos de bueno, del programa que entra. Pero bueno, mientras tanto, ¿cuál viene siendo la? pues más que nada es eso, ¿no? Cómo todavía se ve de manera muy específica como que cómo la máquina viene a desplazar al hombre. Y es más, no recuerdo si también, déjenme ver cómo se llama este señor, el de Yo Robot, Isaac Asimov. Me parece Ajá. ser que el que se mete mucho también en estas cuestiones de qué tanto en la máquina podría avanzar y cosas así por el estilo. Es bastante importante, pero más allá del hecho, bueno, más allá de que si se vandaliza o no se vandaliza, de que si ha desplazado o no al hombre, yo creo que finalmente volver al punto central, ¿no? Que el punto central es el hombre y el hombre como ser de cambio social, inclusive cómo el hombre llega a cambiar su propio entorno a través precisamente del conocimiento, que eso es finalmente, creo que parte del punto crucial
de toda una reflexión que se hace en relación a la ciencia y la tecnología. Ajá. Y pues es que de hecho todo ese trabajo de la doctrina social, si te fijas, está hablando mucho de lo que son los avances y el progreso y está evaluándolos, pero no porque sean malos en sí mismos, sino que se está corriendo el riesgo de que como el hombre está perdiendo de vista que han sido descubiertos por él para su beneficio y que es resultado de la inteligencia que Dios le da precisamente para dignificarlo, pues viene tornándose en su contra este descubrimiento por lo mismo de que empieza ya a verse como un fin y no como un medio. Y esto pues lleva a que cada una de las revoluciones industriales sí nos esté proporcionando incrementos en niveles de vida en cuanto a productividad, si nosotros así lo queremos ver, y sin embargo, pues nos lleva a una personalización, a una despersonalización gradual que viene a perder ese entendimiento que se había recuperado, pues con Pentecostés en ese momento y ya con la acción de la iglesia ya una vez que más personas se convierten al cristianismo. Y pues bueno, de hecho, se puede decir que por eso muchas agendas de, de dominio, pues a veces se encuentran un tanto obstáculo con nuestra fe por el hecho de que se quiere mantener esa dignificación de la persona y al no haber pues forma en que estén bien empatados ambos objetivos y ya sería entrar en muchos detalles que a lo mejor no vienen a ser los que queremos tratar ahorita, pues empezamos a retornar a esa pérdida del entendimiento, como ya lo están advirtiendo algunos académicos de buena línea, y creo que vale la pena por lo menos hacer la mención de dos personas, pues ya sabemos que Agustín Laje está prácticamente en el tema de la libertad con una postura pues afín al catolicismo, dado que pues él es católico, y pues hace poco presentó a otro académico que se llama Miklos Lukács, y él está haciendo pues estudio en un fenómeno que se conoce como transhumanismo. Y de hecho hay un libro que escriben varios autores, creo que podemos citar a Javier Milei, a Vanessa Vallejo, no recuerdo los otros, ¿verdad? Pero se puede decir que hablan desde una perspectiva de libertad del tema de cómo puede un acontecimiento como el que estamos viviendo, pues favorecer el que se tenga a disposición por parte de los ciudadanos a ceder el control pues a través de la tecnología. Y digo, pues no, voy a reiterar que no quiero entrar mucho en detalles sobre el tema porque pues incluso ese libro lo censuraron y pues no queremos que nos afecte a nosotros también, ¿verdad? Incluso, pues bueno, no quisiéramos que nosotros también nos tocara Pues al menos que... mientras no nos desmoneticen. Ah, no, ¿verdad? Ya estamos desmonetizados. Pero bueno, ya estamos metiéndonos mucho en eso. Y quizá lo que sea preciso rescatar y ya después a los mismos internautas que estén interesados en saber más del tema, pues poderles mandar de forma personal las referencias, pues creo que aquí valdría la pena rescatar pues ese objetivo que nosotros tenemos de retomar el entendimiento y sobre todo buscando responder nuevamente a esas preguntas que habíamos ya de alguna forma abordado, que si sabemos qué es lo que buscamos entender, qué nos está limitando, que en este caso viene siendo la pérdida de vista de lo trascendente por lo material, y creo que ahorita va a ser necesaria ahora sí la definición de inmanencia e inminencia. ¿Qué necesitamos para entendernos y trascender en esa búsqueda? Y aquí ya vienen algunas preguntas más. El reto principal para recibir la efusión del Espíritu Santo
y unirnos a su acción en el peregrinaje de nuestra iglesia en estos tiempos. Y creo que el Espíritu Santo es precisamente el que nos da con esa luz el entendimiento sobre pues estas partes que son las más importantes, ¿no? Entonces, primero tendríamos que saber dónde estamos parados y por eso es importante saber pues esos dos términos que nos comentas, ¿no, Andrés? Sí. Bueno, mira, para agregarles bien a su lista de pendientes, ya les voy a pasar bien el nombre otra vez para si no, por si me equivoqué. El autor se llama Ramón Lucas Lucas. El primer libro que es así como que súper obligatorio leer se llama El hombre espíritu encarnado. Básicamente es una reflexión, digámosle, de corte antropológico, teológica, bastante interesante porque trata al menos de encontrar esos recovecos de la creación de Dios. Y la segunda que yo creo que les va a gustar muchísimo más, y especialmente a todos los que son coordinadores de grupos juveniles, que son a lo mejor más cercanos a los jóvenes, y sobre todo pues no van a tener la oportunidad de chutarse muchos libros de filosofía, porque pues a veces también están pesaditos, es también el mismo autor, se llama Ramón Lucas Lucas, y el libro se llama Explícame la persona. Ese libro de Explícame la persona realmente es una joya porque viene básicamente de manera muy gráfica. Entonces es de manera muy gráfica y procura irte explicando paso a paso algunas de las cuestiones importantes. Sobre la persona, sobre su desarrollo psicológico, sobre su desarrollo personal, bueno, personal es una redundancia, sobre su desarrollo mental, pero sobre todo su desarrollo, llamémoslo biológico. Entonces, por eso les recomiendo ampliamente estos dos libros. Así que bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué es inminente y qué es inmanencia? Lo inminente, pues básicamente entraría dentro de la categoría de algo que creo que alguna vez estábamos discutiendo, no recuerdo si nada más tú o si lo discutimos también en el programa, que tiene que ver con esta cuestión de estar predestinados. Por ejemplo, es inminente que nuestro Señor Jesucristo regrese a este mundo. A ver, permítanme. Los dolores de parto tienen que ver con... Sí, es que ya está aquí a punto de dormirse, así que, pero que ahora que está muy acostumbrada a mí, pues es medio complicado desatenderla. Veamos si con el chupete se está en paz. Sí, bueno. Y la inmanencia tiene que ver más bien con las cualidades que tenemos básicamente en este sentido de no solamente de trascender, sino básicamente de desarrollarnos. Precisamente en El hombre espíritu encarnado, Lucas Lucas comentaba que pareciera ser que estamos clavados con que para que algo sea humano o para que algo esté vivo, porque él habla básicamente de tres categorías distintas, los, los vivientes, y dentro de los vivientes están los minerales, los vivientes y están los seres humanos. Pero sobre todo, cualquier cosa para que sea viviente tenemos la falsa idea de que debe moverse. Sin embargo, hay ciertas cosas que son movidas y no significa que necesariamente estén vivos. Hay por ahí un ejemplo bastante interesante de algunas rocas que pareciera, es más, no solamente parece, han dejado un rastro en el desierto de que efectivamente se mueven, pero no por eso significa que estén vivas. Sin embargo, todos los seres vivos, especialmente el hombre, tienen la capacidad precisamente de empezar a desarrollarse. Y dado que está desarrollado, al menos está vivo. Y esa es la parte interesante de todo esto, ¿no? Decir, bueno, más allá de que digan, no, es que entonces es que también las uñas son un montón de células. Sí, pero las uñas son un montón de células dentro de otro ser. Esa es básicamente la gran diferencia. Y si este ser no estuviera vivo, pues básicamente estas células no se estuvieran desarrollando. Es ahí donde radica la gran división de esto que es inmanente e inminente. Entonces lo inminente pues tiene inclusive lo inminente tiene sobre todo la capacidad de empezar a decidir, cosa que no tienen a veces las plantas. Las plantas pueden desarrollarse, pero no tienen la capacidad de decidir. Llegan a ver que tiene, es más, creo que hace poquito vi un meme de ¿qué? Las plantas en el mundo real,
toman el agua que les dan. Mi plantita que no regué el viernes, pues ni modo, ahora me voy a morir, ¿no? Tampoco. Si no dice, ahora me voy a morir, no, pues tampoco, o sea, las plantas no es que reaccionen así, sino es que finalmente, pues, no están acostumbradas a ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso los seres humanos somos totalmente diferentes y es donde hemos hablado mucho, ¿no? De hablar de cómo nos desarrollamos y cómo este desarrollo nos hace personas. Y inclusive, para terminar, hablando de significados y qué significa esto, creo yo que por algo la palabra persona es una de las palabras más bonitas que ha agregado el argot cristiano básicamente al vocabulario del mundo y curiosamente pues pocas personas lo saben. Sí, es muy bonito hablar, por ejemplo, de repente del karma, ¿no? Que dices, el karma tarde que temprano te alcanzará, que eso es parte del argot del folclore religioso, me parece ser que hindú, pero por ejemplo, la palabra más bonita que tiene un amplio significado, no por nada es cristiana y es persona. Así que pues por el momento hasta ahí le dejo. No sé si tú quieras que continuemos con otro aspecto. Que aplica también para Dios mismo, no una ni dos, sino tres veces, que desde el mismo Génesis vemos que en el principio, pues Dios hizo, bueno, primero que nada, ahí estaba el Espíritu de Dios. Y es prácticamente todo lo increado, paralelo con el Evangelio de Juan, donde dice que la palabra era Dios y el verbo era Dios, y que en pocas palabras te habla de una alteridad simultánea, pues del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí te habla ya de la naturaleza divina de Cristo, que ya está presente y con la cual hay incluso un diálogo por el hecho de que cuando dice hágase la luz y vio Dios que esto era bueno, llega un momento en el que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, eso está traducido en el castellano, pues de manera plural, es decir, no estaba hablando con los ángeles, está hablando pues precisamente Dios con sus tres personas, ahí se tiene esa interacción, esa dinámica, y que precisamente también nos lo ha dicho Martín, que si Dios mismo es relación desde siempre, por eso es que cuando nos hace con esa capacidad y necesidad a la vez de podernos relacionar para complementarnos, porque esa misma, si no limitación, por lo menos incompletitud, viene siendo para que sea complementada pues con el otro para que no tengamos forma de perdernos de la misma forma pues que les pasó a los ángeles que no pasaron la prueba, porque hacía de hecho alusión hace poco que hablábamos de que, ay, mira, ya te pudimos ver. Y ya Sí, estaba cansado, nos ya. platicabas un poco a una amiga y a tu servidor de la historia del mundo angélico y de la suma, nada más que, bueno, de la suma creo que ya no hablamos, pero sí que en la historia del mundo angélico habla de que pues los ángeles ya tuvieron su prueba y que tuvo que ver pues con esta parte de la comunicación y de la... Pero fíjate cómo hasta esas sílabas que se tienen primarias en los términos vienen siendo pues complementarias para llevarnos de una cosa a la otra, ¿no? Una comunidad se da a partir de la comunicación, ¿cómo? Que es algo común, algo que compartimos, algo que nos hace interactuar, algo que hace que tú y yo entendamos lo mismo, a pesar de que seamos diferentes, ¿no? Sí, de hecho eso remite mucho a algunas de las primeras fases que tuvimos, yo creo que antes de este programa, creo que en ese sentido por eso dicen que son diosidencias. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho de la economía de Dios? Sí. Sí, entonces, bueno, para no quitarlos mucho de contexto, Juan Manuel mucho antes de este proyecto traía otros sentidos económicos, teologales y no me acuerdo sobre qué cosas, ya me acordaré, pero surgió mucho sobre este sentido de que me dijo, oye, es que de verdad quiero saber si el texto griego dice literalmente economía, o sea, en relación al cuidado de la casa.
Y le digo, pues déjame checar. Fui a buscar los textos griegos de los cuales tienen una copia en el seminario. Saludos a todos los muchachos del seminario, que espero que ya pronto podamos volvernos a ver. Y si no, pues ahorita estamos formando sacerdotes desde casa. Qué bonito, ¿no? Aquí se Que están ahora definiendo sea esta algunas cuestión de formarnos desde situaciones casa. desde... Etiqueta a tu amigo que Sí, sabe entonces todavía ya clases checando de medicina. exactamente. Sí, entonces checando el texto, pues decía economía, ¿no? Y finalmente este sentido de economía tenía que ver también, no solamente con el cuidado de la casa, sino tiene que ver más bien con este sentido de que Dios así se presenta, porque pareciera ser que es más fácil para nosotros entenderlo. Y es ahí donde entonces entraremos en esta problemática. Bueno, pero entonces el Padre es Dios, no, el Padre no es Dios. Entonces el Hijo es Dios, no, el Hijo no es Dios. Tenemos tres personas realmente distintas en un solo Dios verdadero. Y en esa comunión de estos tres es donde se encuentra todo el misterio, tanto de la salvación como de la fe. Y pues bueno, ahí con eso es más que suficiente para seguir precisamente con con esas preguntas, ¿no? Que tú nos planteas, ¿no? Volviendo a otras tantas, ¿no? Sabemos qué es lo que buscamos entender, pues es creo que yo finalmente lo fundamental, ¿no? ¿Qué estamos tratando de entender? ¿Qué queremos entender en nuestra fe? E inclusive, ¿qué necesitamos entender en nuestro mundo? No recuerdo si hace ratito, ¿no? Estábamos platicando precisamente en Facebook sobre algunas problemáticas lógicas, ¿no? Y lo importante en la cual debemos ser puntuales, porque si no somos puntuales, llegamos a no entender tanto. Y aún así, por ejemplo, el día de mañana tengo conversación con los muchachos de primero de teología. Un saludo a todos los muchachos. Esperemos que pronto puedan ver esta transmisión. Y mañana tienen que entregarme básicamente la lectura de Javier Zubiri, El problema teologal Ah, del hombre. Juan Manuel, creo que ya la debe haber repasado 3 o 4 veces. regreso el... Y sí, también un saludo al padre, dejen ver si me acuerdo, tengo por aquí o tenía por aquí su libro, que fuimos al padre Paco Magaña, Magaña. Sí. ¿sí, verdad? Que Sí. también fuimos a la presentación de un libro. Y al poco tiempo empezamos a platicar también ahí en el seminario y me decían, no, hombre, los difíciles son subir, pero me dice, aún así es un adelanto tratar de lograr llegar a un significado, tratar de llegar a un punto culminante, o sea, sí son estructuras muy reburujadas, son estructuras que a veces pareciera ser que son muy redundantes, pero finalmente al menos trata de llegar a un significado. Pues a veces así es también con la vida y a veces pues así debe ser con la fe, pero pues finalmente yo creo que es un llamamiento a que pues finalmente que nos sigan sintonizando para tal vez ayudarles con sus preguntas y si no pues que nos den más preguntas a nosotros. A lo mejor también nosotros necesitamos más preguntas para profundizar en nuestra fe y si no finalmente es eso, ¿no? Hacerles la invitación a que ahora que no tenemos que hacer, pues profundizar en nuestra fe y profundizar en un diálogo entre los hermanos, que finalmente por eso somos hermanos y por eso somos comunidad, porque debemos de tratar de tener algo en común. O que simplemente cambia en este caso con las circunstancias el lugar, ¿verdad? Porque fíjate que también era algo que compartíamos estos dos amigos y tu servidor el sábado, y que era precisamente de que pues a veces hay compañeros que siguen yendo a sus lugares de trabajo, contra todo pronóstico y todo, pero por el mismo hecho de que hay cosas que no se pueden dejar de hacer y pues que se quedan con la idea de que, bueno, pues que entonces a lo mejor los demás no trabajan, los que hacen home office. Y dices, bueno, pero pues es que tampoco, porque simplemente lo que cambió fue el esquema y que a lo mejor no estamos acostumbrados a identificar la esencia de las cosas en función al significado más intrínseco y al valor que representan, independientemente de las diferencias, como en este caso es la presencia hacia un lugar físico. Y pues bueno, esto nos ayuda precisamente a entender que hablar de persona y hablar de comunidad es hablar también de algo que es la identidad. Y ahí podríamos regresar bien a la parte de un cabello o de una uña o de voy a utilizar un término técnico que a mí también me cuesta bastante de trabajo aprender qué es, pero que es un conjunto de células que empieza a desarrollarse aparte, que es el famoso teratoma. Entonces aquí tenemos pues sí
un pedazo de tejido que por alguna razón que yo desconozco, empieza a desarrollar algunas micropartes de cuerpo, pero viene siendo algo que no es producto de la concepción, como lo es ya pues un cigoto, que es la unión del gameto masculino y el gameto femenino. Entonces tenemos 23 cromosomas del papá y 23 de la mamá, y ya dan en total 46. Y tenemos pues un ADN que corre por cada una de nuestras células. Entonces así, las células de mi piel, con las células de mi hígado, con las células de los ojos, tienen el mismo ADN y que viene siendo parte de la identidad biológica de todas mis células. Y cuando otra persona del sexo opuesto tiene pues el vínculo del acto de vida, precisamente se está hablando de una identidad diferente. Entonces cuando los dos gametos se unen, ya se tiene pues un ADN diferente, y aquí hablamos de que ya hablar de una identidad que ya está definida desde las primeras dos células, entonces ya no podemos hablar de que es un tejido independiente sin identidad diferente como lo fue un teratoma, y en el caso más complejo, o como lo es una uña que me corto, o como lo es un cabello que me corto, a propósito de que pude cortarme el cabello aún con la cuarentena y todo, pero precisamente ahí es donde estamos pudiendo ver que la identidad va más allá de nuestra comprensión, y sin embargo, sí podemos irnos acercando a esto en la medida que estemos dispuestos a aceptar pues la parte de la verdad y el compromiso que requiere con la misma. Y vamos a ver si nos puede ayudar un poco Martín en el transcurso de la semana también a poder identificar esa parte que tiene que ver con el reconocimiento de la verdad por la acción del Espíritu Santo. Y creo ya también Carmen de algo de eso nos va a hablar también. Entonces, pues bueno, creo que esto viene siendo como que la parte medular, y creo que de aquí ya nada más pasaremos a una última pausa para poder irnos hacia la pregunta final. Bueno, queridos amigos internautas, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna respuesta? Queremos estar atentos de los comentarios correspondientes, no solamente en el enlace de hoy, sino en todas las publicaciones complementarias que vamos a estar teniendo a lo largo de la semana, en esto, pues sí, en este mismo horario. Entonces, no sé si quieras decir algunos comentarios finales de manera de conclusión, amigo.
Eh, Creo que de manera muy específica la pregunta de cuál es el reto principal para recibir, perdón, la que qué necesitamos para entendernos y trascender en nuestra búsqueda, eh, para no, bueno, para esperemos poder el viernes continuar con esta reflexión. Tiene que ver más que nada esta cuestión de tratar de seguir buscando la verdad. No me acuerdo hoy por qué empezamos con, me parece que en Facebook, ¿no, Juan Manuel? Me estabas comentando algo sobre la verdad, Sí, pero no me acuerdo por qué. ¿Tú te acuerdas? creo que fue por Martín, que ahorita ha estado mucho comentando sobre el tema, pero Ah, de y de hecho, ahí fue donde nos pasamos a la cuestión de la lógica y sí. demás. Sí, sí, Ah, ok, sí. bueno. Bueno, para poner en contexto a quienes nos están escuchando en este momento, pues nosotros el tiempo lo aprovechamos también en las mismas publicaciones que compartimos, pues para hablar de los temas que venimos a traerles y a relacionarlos con cosas que encontramos. Entonces, Martín ha hablado mucho sobre la verdad y el compromiso que tenemos con ella en estos días. De hecho, pues nos va a estar apoyando en algunos momentos de compartir lo que son los miércoles en la cápsula de la semana. En esta ocasión, pues nos va a apoyar también Carmen, porque pues se va a tratar de alternar un poquito esto. Sin embargo, de manera extraoficial, cualquier comentario que nos hagamos entre nosotros o algo que consideremos de valor, pues se va a mencionar por el valor que tiene precisamente. Y creo que precisamente el interés y la iniciativa en que esto pues se pueda seguir desarrollando es lo que nos va a llevar a ese compromiso que necesitamos tener para el entendimiento, porque se habla de una voluntad perfecta, de una voluntad absoluta que es la voluntad de Dios y que precisamente el mensaje de obediencia pues va específicamente en esa línea para que nosotros una vez conociendo pues nuestros más valiosos recursos podamos llegar a esa plenitud a la que Dios nos aguarda y por la cual nos da esa libertad para que esa iniciativa pues tenga pues ese grado de completitud y ese grado pues de motivación. Creo que esto vendría siendo lo que nos podría llevar a concluir el día de hoy y por eso dejaríamos para el final y para que podamos llevarnos a reflexionar de aquí hasta la última sesión cuál es hoy el mensaje de Pentecostés para cada uno de nosotros. Y entonces, esta pregunta podemos llevárnosla con la oración final, amigo. ¿Nos apoyas, por favor? Sí, claro. Bueno, Señor, en este día te queremos agradecer de manera muy específica todas las palabras que has compartido con nosotros. Te pedimos por todas las personas de manera muy especial que están allá afuera para que nosotros podamos tener algo. Te pedimos por favor de manera muy especial por todos los médicos, los doctores y los hombres de ciencia que están también tratando de encontrar la cura para este sencillo mal. Recuérdanos, Señor, por favor, a no perder nunca de vista que tú eres nuestro principal camino y nuestro principal fin. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, no nos queda más que invitarte a que también el día de mañana pues estés en nuestro panel de seguimiento para de ahí pasar a la cápsula de la semana, ver si tenemos algo más que compartirte el jueves y te esperamos aquí principalmente el viernes a la misma hora en estos mismos medios, 9 de la noche tenemos una cita aquí en After Office, la católica reflexión nuestra de cada día, aquí en el horario del centro de México. Muchas gracias, buenas noches y bendecida semana. Hasta luego, bendecida semana.